Martín, gracias. Nicole, vayan anotando sus datos. Alexia. Vamos a esperar que se siguen uniendo algunos compañeros y compañeras, así que vamos a esperar que se una la mayoría. Yo estoy sin cámara, ahora sí. ¿Me veo? Sí, no me había fijado, pero estaba sin cámara. Ya, salí a llegar un poquito. Y por fin. Si todos anotaron ya sus nombres y su root. Gracias, Leonor, Maciel, veo que ahí Martina también han ido anotando sus datos. Ok, gracias. Chao, chicas. Chao, gracias. Ya, chicos, chicas. Bueno, es primera vez que nos vemos, no me había tocado hacer clases de academia, probablemente igual nos hemos visto por ahí en los colegios. No sé si alguien me reconoce, quizás nos hemos visto en algún colegio, como tienen sus cámaras apagadas, yo no los puedo ver, pero eh, cuéntenme si nos hemos visto antes, si nos reconocemos. Por mientras voy a compartir mi pantalla con la presentación del día de hoy. Se ve mi pantalla, ¿cierto? ¿Se ve ahí la presentación? Sí. Turutu. Ya. No puedo ver el chat, chicos. Si alguien me comenta, sí, aquí está el chat. Sí, se ve, me dice Giselle. Ya, genial. Entonces, bueno, darles la bienvenida. Espero que hayan tenido hoy un buen día en sus establecimientos, que haya sido un día provechoso para ustedes. Recordarles, ¿cierto?, siempre que la idea de esta clase, la clase de gestión personal, es que podamos conversar, que podamos ir interactuando también un poquito. Entonces, siempre vayan comentando, si quieren activar su micrófono y comentar algo, pueden comentar también, ¿ya? La idea es que podamos hacer de esta clase un poquito más interactiva, ¿ok? Ya. Díganme si se ve, si cambio de Sí, se ve pantalla, ¿no? bien. Ya. Gracias, Sofía. Bueno, hoy día nos toca la sesión número 5. La sesión número 5 de la academia es la sesión de autorregulación emocional, ¿ya? ¿Qué se imaginan ustedes? ¿A qué nos referiremos con autorregulación emocional? ¿Qué querrá decir este concepto? ¿Por qué será importante para nosotros y nosotras trabajarlo con ustedes? ¿Qué se imaginan? Regular nuestras emociones, no, por ejemplo, si alguien tiene problemas con la ira, que trate de regular un poco eso, calmarse un poco quizás. Ya, tiene que ver, ¿cierto? Con, A- Aprender a controlar nuestras emociones. ya, Sofía decía, ¿cierto? Con conocer un poco, si tengo un problema con una emoción, ¿cierto? Aprender a manejarla. Constanza dice, aprender a manejar nuestras emociones. ¿A alguien se le ocurre otra cosa cuando hablamos de autorregulación emocional? ¿Qué es la autorregulación?
¿Qué les ocurre por ahí? ¿Por qué será importante quizás hablar de este tema, de la autorregulación emocional? ¿Por qué creen ustedes que puede ser quizás significativo hablar de esto? Sobre todo pensando en que ustedes están pensando en seguir estudiando el próximo año, quieren ingresar a la educación superior. Samuel dice, para no excedernos con algunas cosas como la rabia o el estrés. ¿Están de acuerdo con Samuel? ¿Sí? Valentina dice que sí, está de acuerdo con Samuel. ¿Ya? ¿Por qué otra razón será importante para la vida en general, se imaginan ustedes, la autorregulación emocional? Para no vivir en constante límite con las propias emociones. Ya, no vivir en constante límite, Valentina, súper. ¿A qué te refieres en constante límite con las propias emociones? Eh, Llegar, por ejemplo, al límite de sentir tanta tristeza como sentirse demasiado deprimido en el día o llegar a un punto del estrés donde ya empieces a sentirlo en el propio cuerpo, porque cuando uno ya las emociones le llegan al límite, lo empiezan a sentir en el propio cuerpo. Y eso Súper. ya eventualmente termina enfermando a la persona. Excelente, muy bien. Como el límite, ¿no? Identificar hasta qué momento esta emoción, ¿cierto? La puedo controlar y hasta qué momento esa emoción también me empieza a generar daño, como decía Valentina, ¿cierto? Mucha tristeza me puede desencadenar, ¿cierto? Una depresión, ¿no? Mucha angustia o mucho estrés me pueden generar ansiedad, ¿cierto? Ahí dice Giselle que es importante, yo preguntaba por qué es importante este tema cuando hablamos de la educación superior, dice ya, para no frustrarnos con los trabajos y rendirnos en el proceso. Claro, tiene mucha relación con eso porque muchos de ustedes probablemente tienen muy buenas notas en el colegio y en la universidad no siempre solemos mantener las mismas notas que teníamos en el colegio. En la universidad es un poco más complejo, las notas bajan de repente el primer año y es difícil, ¿cierto? De caer en ese proceso, frustrarnos y, como dice Christopher ahí, para no caer en la locura, ¿cierto? Para no sentirse agobiada, como dice Giselle, y querer tirar toda la toalla. En tu vida, ¿cierto? Como decir, ya, yo no puedo con esto, no puedo más, lo dejo todo hasta acá, ¿cierto? La autorregulación emocional me permite manejar, ¿cierto? Ese tipo de emociones. Sofía tiene la mano levantada. Sofía, Sí, cuéntanos. también puede ser porque también nos podría ayudar a autorregular nuestras emociones. Hay momentos de tener que trabajar, porque también no todos los trabajos son tan perfectos según lo que pueden decir algunos adultos. Ujú. Y cuando nosotros mismos lo podamos experimentar, nos podemos estresar, frustrarnos y hacer cualquier locura, tal como dice Christopher. Y así nos lleva también a la depresión y por eso casi muchos jóvenes también se suicidan por la presión en los colegios, porque también muchos estudiantes están con buenas notas por lo mismo, porque a veces los papás los presionan para que se saquen buenas notas. Claro, sobre todo ustedes que están en cuarto medio, ¿no? Que están como en un momento clave de la vida. Y hay todo un tema emocional que se vive cuando uno está como en momentos clave, ¿no? Un momento clave es cerrar una etapa, la etapa de la enseñanza media, empezar una etapa nueva, ¿no? Que es como esta vida adulta, entre comillas, donde ustedes van a tener que tomar decisiones importantes, ver lo que quieren hacer, luchar con sus propias expectativas y también las expectativas de la familia, de los amigos, ¿cierto? Todo eso genera temas emocionales muy potentes y como decía, ¿cierto? La compañera lidiar también o aprender a lidiar con lo que se viene después de quizás estudiar, sino entrar al mundo del trabajo, entender cómo el mundo del trabajo es un contexto totalmente diferente y donde efectivamente se esperan otras cosas de mí como adulto, ¿no? Y ahí la autorregulación emocional es clave, ¿ya? Chicos, chicas, efectivamente, miren, dice Christopher, imagina trabajar y estudiar en la universidad.
No, yo nunca lo viví, yo no estudié y no tuve la necesidad de trabajar y soy agradecida de eso porque me imagino que implica un sacrificio enorme, enorme quienes trabajan y estudian. Me tocó en algún momento de la vida trabajar y estar haciendo un magíster y no se lo doy, no lo volvería a repetir, la verdad, porque emocionalmente, claro, hay mucha energía, ¿cierto? Mucha demanda emocional cuando uno tiene que hacer muchas cosas. Entonces ahí la autorregulación, ¿cierto? Es clave, ¿ya? El objetivo entonces de la clase del día de hoy es que ustedes puedan reconocer y gestionar las emociones experimentadas en contextos académicos y de transición a la vida adulta, lo que decíamos recién, ¿cierto? Quizá algunos seguirán estudiando, otros tendrán pensado seguir trabajando, ¿no? Y ya viviendo, experimentando esta vida adulta mediante el uso de algunas herramientas de observación corporal, ¿ya? Mindfulness y técnicas de respiración consciente con el fin de promover la autorregulación y el bienestar frente a las exigencias postsecundarias. ¿Ya? Vemos, nos enfrentamos, ¿cierto?, en el mundo de la educación superior con muchas enfermedades de tipo emocional que se generan a partir de las exigencias postsecundarias. Por ejemplo, las crisis de ansiedad, las crisis de pánico, ¿cierto? Las depresiones, que muchas veces están asociadas a no puedo, ¿cierto?, manejar todo esto que me está generando emocionalmente esta nueva experiencia y necesito herramientas para poder trabajar frente a estas nuevas exigencias, ¿no? Es aprender a estudiar de nuevo, es aprender a enfrentarte nuevamente a, a otro ritmo de estudio. Entonces es súper importante ahí que ustedes conozcan, ¿cierto? Algunas o tengan algunas herramientas que les van a servir para poder observarse corporalmente y trabajar en la autorregulación emocional. ¿Ya? Ese es el objetivo entonces de la clase de hoy. Les voy a contar. eh, ay, no, acá. Entonces me interesa, a partir, ¿cierto?, de lo que conversábamos hoy día, les preguntaba cuando partimos, hola, ¿cómo están? Y todos bien, bien. Uno, ¿cierto?, que en general responde como de manera media políticamente correcta, ¿no? Como que todos medios automatizados, siempre que nos preguntan, ¿cómo estás? Bien. Pero es bueno de pronto preguntarnos realmente cómo me siento, ¿ya? Ahora les pregunto yo a ustedes, ¿cómo se sienten hoy? Yo, por ejemplo, puedo partir, yo me siento cansada. Siento que ha sido una semana súper exigente y estoy cansada. Giselle dice que también se siente cansada. ¿Cómo se sienten los demás? Constanza, Valentina, Martín, Nicole. Cansada, ¿Cómo se siente Sofía? cansada, siento que ya ni, Cansada también, ¿ya? porque casi siento que ya ni duermo bien, a pesar de que duermo como 8 horas. Ya no duerme bien. Ya, ojo ahí también, ¿cierto? Ven, vamos viendo entonces cómo ciertas emociones nos van generando respuestas físicas, ¿no? Estoy cansada, no estoy durmiendo bien. Dice Tiare, sin ánimos y con sueño. Giselle nos dice, ya no quiero saber más del liceo. Puras evaluaciones esta semana, chuta. Terriblemente cansado, dice Christopher. Hoy me mudo y tengo que hacer muchas cosas. No, Christopher, cambiarse de casa es tan intenso. Yo me he cambiado muchas veces de casa en mi vida y siempre digo, ya no me quiero volver a cambiar nunca más porque es mucho trabajo. Martín dice, sin ánimos, igual. ¿Ya? Sin ánimos, Valentina dice, neutral, la verdad, se siente ella. ¿A qué nos referimos con neutral, Valentina? Porque igual el ser humano siempre está experimentando alguna emoción. ¿A qué nos referimos cuando decimos neutral? Eh, la verdad yo me refiero a neutral cuando estoy en un momento donde me siento como un piloto automático. Ya, ya, No estoy así como súper feliz, pero tampoco estoy cansada, pero tampoco tengo ánimos para hacer otra cosa. Es ya. como, ahí nomás, Sí, existiendo.
piloto automático yo creo que es un estado emocional que nos hemos un poco acostumbrado los seres humanos en este último tiempo y que será positivo o no el piloto automático. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué pasa con el piloto automático? Ay, eventualmente se bugueaba el micrófono, perdón. Eventualmente uno cae en la monotonía y la monotonía no es muy bonita. Mm. El piloto automático, claro, puede estar muy asociado a la monotonía y a la vez el piloto automático como que no nos hace muy conscientes de lo que estamos viviendo, ¿no? Como estoy en piloto automático y no estoy en ningún momento deteniéndome a pensar cómo me siento, por qué me siento así, qué está pasando en mi vida, ¿cierto? Y como decía también Sofía, en algún momento eso termina siendo una respuesta física. El vivir en piloto automático, tarde o temprano, después decimos, ay, ¿por qué me enfermé de esto? ¿O por qué me duele el colon? ¿O por qué me duele el cuello? ¿Cierto? Y resulta que llevo 1, 2, 3 semanas en piloto automático y en ningún momento me he puesto a pensar, oye, me siento bien, me siento mal, estoy cansada, estoy triste, ¿cierto? El piloto automático igual. Ahí, Valentina, ojo, porque, bueno, hoy día vamos a tratar de ser un poquito más consciente de esta emocionalidad, ¿no? Giselle dice cambiarse de casa mientras se está estudiando es horrible, ya que todo se te viene encima. Es verdad. Fuerza, Christopher, todos te mandamos mucha fuerza. Constanza dice cansada, estresada y casi colapsada por temas tanto deportivos como familiares, amistades y puras ganas de llorar y sin ánimos de hacer nada. Chuta. Hay muchas emociones juntas, ¿cierto? En Constanza, porque claro, de repente también nos pasa eso, ¿no? Que no hay un solo tema, ¿no? Son 2, 3, 4, 5 cosas que nos estamos enfrentando en ese momento que son difíciles y que tenemos que aprender, ¿cierto? A cómo resolverlas, finalmente, cómo lidiamos con todo eso, ¿no? Ajá, Sofía le dice, fuerza, Constanza. yo siento que también sobre piloto automático, como dice la Valentina, Ujú, siento que también es como tipo actuar como robot si todo el día, todo el tiempo. claro. Y eso también cansa mucho, ya que no, es como si por tener que ocultar sus emociones, ocultar sus sentimientos, solo porque a los demás quizás no le agradan y tienes que estar estudiando, quizás también trabajando, o Claro, siento que no teniendo me que van a soportar entender. peleas y lo que sea. Sí, sí. Tiene que ver, ¿cierto?, también con esto, cuando decimos como robot, un poco estamos hablando de deshumanizarnos. Y porque precisamente los seres humanos nos caracterizamos por tener emociones. Y eso es precisamente lo que nos diferencia, ¿cierto?, de otras especies, es que nosotros pensamos y a la vez sentimos, ¿no? Tenemos emociones muy complejas. Y esas emociones em, pueden generar muchas respuestas en nosotros. Pueden enfermarnos, pero también pueden sanarnos, ¿cierto? Entonces es muy importante, como dice Sofía, ¿cierto? Como estábamos mencionando ahí, salir de ese modo robot, ¿no? De ese modo automático y empezar también a identificar lo que ustedes sienten, sobre todo por lo que decía yo al principio, ustedes están en una etapa clave, ¿no? Están saliendo, están ya en su último semestre de la enseñanza media, les quedan agosto, septiembre, octubre, ya estamos en el último día de julio, agosto, septiembre, octubre, los que salen en noviembre, con suerte, 4 meses de clase ya para salir definitivamente, terminar esta gran etapa que es la enseñanza media, la educación, ¿cierto? Primaria y secundaria, y empezar, en el fondo, a vivir la vida que de alguna forma ustedes van a ir construyendo. Entonces, no es menor, ¿no? Las emociones que nos genera todo esto. Bueno, ¿qué es la regulación? La autorregulación emocional. Es la capacidad, ¿cierto?, que tenemos los seres humanos para monitorear, para evaluar y modificar nuestras reacciones emocionales ante situaciones complejas, que es lo que ustedes planteaban al principio, ¿no? Cómo yo logro identificar mis emociones en ciertas situaciones y monitorear, ¿cierto?, o modificar las respuestas que me pueden generar ciertas emociones fuertes, ¿no? No significa, como dice aquí, reprimir lo que estamos sintiendo, sino modular la intensidad de la respuesta para adaptarnos al entorno. Por ejemplo, puedo estar en una sala de clases
el profesor dice algo que me molestó, que no estoy de acuerdo y que quizás incluso me genera un poco de rabia. ¿Qué pasa si una persona en ese contexto se levanta, da vuelta a la mesa en plena sala de clases, ¿cierto? Y le grita algunos garabatos, por ejemplo, el profesor? ¿Qué Que ya pasaría? estar, que ya está harta de todo, también que ya explotó, ya no puede contener más su rabia, que ya no puede contener más sus frustraciones, dejar de ocultar sus sentimientos, sus emociones. Pero eso está bien. La actitud, por ejemplo, esa reacción, ¿la consideraríamos una reacción correcta? No porque nos está autorregulando y nos está controlando al estar volteando la mesa y diciendo cada otro. Yo también quisiera hacer eso, voltear la mesa con toda la rabia, pero tengo que controlarme y no dejar que la rabia tampoco me tenga, me venza y tener que hacer cosas que después voy a lamentar. Claro, muy bien, efectivamente. Aunque, aunque igual tampoco se podría como satanizar en sí lo que está haciendo esa persona, porque igual, ¿qué punto de, qué punto de desgaste emocional debe de tener para llegar a ese punto? Claro. Por eso la autorregulación es tan importante, porque no podemos pretender llegar a un punto de desgaste tal que terminemos haciendo eso, ¿no? Que terminemos eh, comportándonos de una manera incorrecta en un contexto en el cual no corresponde. Bueno, quizá eso no corresponde en ningún contexto, pero sobre todo en un contexto cierto social, donde estamos con más personas, donde hay un docente. Entonces, y ahí la importancia de la autorregulación emocional. O, por ejemplo, decir, me saqué un 1 en la primera prueba de mi carrera, primera asignatura, primera evaluación, me saqué un 1, me voy a retirar de la carrera. ¿Qué emoción será esa? Angustia, frustración, enojo, todo lo negativo. Sí, principalmente frustración, ¿cierto? Ahí Giselle dice frustración, efectivamente. Principalmente frustración. A la inversa, si yo me siento muy enamorada de un compañero, ¿cierto? Yo no puedo llegar y abrazarlo y darle un beso por muy enamorada que me sienta, ¿no? No, porque tiene que tener el consentimiento de la persona de que está enamorada y confesarlo quizás también para saber si quisiera ser su pololo y para poder hacer esas cosas, abrazarlo y besarlo. Claro, porque en el caso de la autorregulación emocional lo podemos ver en ambos casos. Yo puedo sentir mucho deseo también por una persona, me puede gustar muchísimo esta persona, pero yo de todas maneras tengo que autorregular mi emoción porque, como dice Sofía, ¿cierto? Yo tengo que identificar si de la otra persona existe alguna reciprocidad con respecto a esa emoción, ¿cierto? ¿Están de Hay que acuerdo con eso? evitar como llevar a pasar a la persona, porque una cosa es sentirse muy mal o muy feliz, pero no por eso tenemos que afectar a otra persona. Por eso Exacto, igual es importante la autorregulación. sí. Como dice la Valentina, ¿cierto? Muy, muy asertivamente, la autorregulación es importante principalmente para nosotros, porque nos permite conocernos mejor, ¿cierto? Manejar nuestras emociones, pero también en nuestro vínculo con otras personas. También es muy importante la autorregulación, ¿ya? Chicos, chicas, en la transición a la educación superior, la habilidad de autorregular las emociones es clave para que ustedes puedan gestionar la frustración, ¿cierto? Que es algo que mencionó Gisela ahí también, frente a una mala nota o la ansiedad antes de una prueba, por ejemplo, oral que voy a tener que dar, donde, no sé, si estudio derecho, por ejemplo, y voy a tener que ese día venir de traje, tener una prueba oral donde van a haber tres, cuatro profesores que me van a evaluar. Evidentemente eso me va a poner muy nerviosa, me va a generar quizás mucha ansiedad. Entonces la transición a la educación superior es súper importante porque esta habilidad de autorregulación, ¿cierto?, nos va a permitir de alguna forma parar frente a este estímulo estresante y ver cómo vamos a actuar después de eso. A ver, tengo una
prueba solemne, estoy súper nerviosa, me van a llamar a una comisión de 3 profesores que me van a hacer preguntas, me siento súper angustiada, ¿qué hago para poder enfrentar esa situación, ¿no? Porque la otra alternativa sería, me siento angustiada, no puedo con esto, salgo corriendo y me voy, ¿cierto? No doy la prueba, no pude con la situación. Bueno, lo que correspondería en este momento es tener, ¿cierto?, la herramienta para poder enfrentar esa situación. ¿Ya? Cuidar la salud mental, chicos, chicas, es muy importante. Estamos viendo hoy en día una crisis de salud mental en Chile en general. Chile es un país que tiene una crisis importante de salud mental. Christopher dice ahí doy cara nomás con toda la perso. Sí, pues esa es la idea, pues Christopher. Ahí, por ejemplo, autorregulación emocional, chao, no me importa que hayan 3 profes, yo doy cara. Pero no todos, no todas tienen ese mismo ímpetu, ¿no? Como les decía, hay una crisis de salud mental importante en nuestro país, principalmente en jóvenes. En jóvenes es una crisis muy potente, al punto que yo lo he trabajado harto en los talleres, en los colegios, se lo hemos mencionado en otros talleres, pero por ejemplo el tema del suicidio adolescente es muy, muy importante conversarlo, ¿no? Porque también responde a esta crisis de salud mental que estamos viviendo como país, ¿cierto? Y tiene que ver mucho con esto, cómo trabajamos sobre nuestras emociones, cómo gestionamos nuestra frustración, nuestra pena, no sé, todas las emociones, ¿cierto?, con las que convivimos en el día a día, ¿ya? Yo siempre se los pregunto a los estudiantes en sala, pero, por ejemplo, cuando hablamos de suicidio, ¿ustedes saben quiénes se suicidan más? ¿Quiénes se suicidarán más, hombres o En el mujeres? metro. No, Los no, hombres no. se Y la suicidan más. mayoría puede decirse que ambos géneros, porque igual ambos géneros sienten mucha presión por todo, porque no todo el mundo los trata bien como personas. El suicidio se da en ambos géneros, pero como decía Valentina, ¿cierto? Estadísticamente, los hombres se suicidan más que las mujeres. Sí, estadísticamente los hombres se suicidan mucho más y es cerca del 80% de los suicidios son hombres. ¿Por qué ustedes piensan que pasa eso cuando estamos hablando, cierto, de autogestión emocional o autorregulación emocional? ¿Por qué pasará esto con las masculinidades? Porque se supone que a los hombres se les cría para ser fuertes y no mostrarse débiles ante la sociedad. Por eso a veces les cuesta muchísimo hablar y gracias a cómo está el tema de, ay, pero es que él es un princeso, ¿por qué él es tan débil? Obviamente ya los hombres dejarían de conversar el cómo se sienten para no ser vistos como débiles y eso obviamente ya les empieza a desgastar, se empiezan a sentir débiles, se empiezan a caer en depresiones muy profundas y Claro, eventualmente ya deciden acabar con todo al sentir que ya no tienen un no son lo que la lugar sociedad mejor en el para fondo donde ir. espera, ¿no? No son, Valentina, lo que la sociedad en el fondo esperaría que fueran, ¿no? ¿A eso te refieres tú? Exacto. Sí. Excelente. Christopher dice porque son personas reprimidas emocionalmente hablando. Claro, como decía Valentina y como dice Christopher, ¿cierto? Los hombres reprimen mucho más sus emociones porque hay un sistema, ¿no? Que espera de ellos ser personas fuertes, que espera que ellos no sientan emociones. Todos hemos escuchado esto de que, ah, está llorando, es niñita, los niños no lloran, ¿cierto? Entonces, Tiare dice porque a los hombres se guardan más sus cosas y al final de tanto guardar eso buscan la muerte, claro, porque les cuesta mucho más expresar sus emociones, hablar con sus amigos, con sus amigas y decirle, oye, me estoy sintiendo así, estoy triste, ¿no? Se piensa que los hombres que muestran emociones son débiles. Sin embargo, eso ha generado consecuencias brutales, ¿no? En las masculinidades. Y esto, ¿a qué responde? ¿A qué responde esto que a los hombres les pase esto? ¿Por qué los hombres no cuentan sus emociones? ¿Por qué los hombres no dicen qué es lo que les pasa? ¿Saben de dónde viene eso? De ¿No? la crianza machista. Del machismo. Exactamente, como dice ahí Christopher, eso es machismo. Cuando las mujeres decimos que nosotras somos víctimas del machismo,
Efectivamente, las mujeres somos víctimas del machismo porque a nosotras, ¿cierto?, nos acosan en la calle, nos agreden, ¿cierto? Incluso nos matan muchas veces nuestras parejas. Sin embargo, los hombres también son víctimas del machismo. Y quizás es una víctima más silenciosa porque ellos quizás no los termina matando su pareja, pero terminan ellos mismos muchas veces quitándose la vida por culpa de esta misma, por culpa de este mismo machismo, ¿no? Entonces ahí es importante, ¿cierto? Como dice Samuel, son estereotipos machistas. Efectivamente, todos esos estereotipos machistas le hacen mucho daño a los hombres y a las mujeres. ¿Ya? Excelente, También chicos. puede ser que sea por crianza. Perdón, Sofía, no Quizás te entendí no bien. solo Parte de nuevo, que no te escuché que muy bien. también quizás sea por la crianza, porque no solo los hombres dicen un comentario machista, sino también las mujeres. Claro, sin duda, el machismo es transversal. Hay mujeres y hombres que tienen comportamientos machistas, precisamente porque nuestra sociedad todavía sigue siendo muy machista, ¿no? Como ¿Eso no dice ahí pasaría ya a Christopher, ser eso ya no pasaría a ser sexismo o algo así? ¿qué cosa? Por ejemplo, que las mujeres también tengan ese pensamiento de es que las niñas tienen que ser delicaditas y los hombres tienen que ser fuertes, no tienen que llorar porque si no son niñitas. Están muy de la mano, el sexismo va muy de la mano del machismo, pero sigue siendo el origen principal de esa problemática sigue siendo machista. Sí. Como dice Christopher ahí, el machismo afecta a todos por igual, pero, o sea, no por igual, pero sí a todos. Efectivamente, las mujeres somos un poco más víctimas del machismo, pero los hombres claramente también se ven afectados, ¿no? Y él dice porque los crían Yo con creo ese chip. Dime, Sofía. Yo creo que en las mujeres, o sea, se ve más la violencia hacia las mujeres, pero también existe la violencia hacia los hombres y eso está menos visto, po. Se También habla está, menos, porque se supone claro, que el porque hombre es el que tiene que ser, o sea, lo normal, digamos, o sea, no lo normal, pero dentro de creo este que me machismo, ¿no? explico, que me entiendo. Mm. Claro, entonces, cuando a los hombres les pasa eso, nadie les cree. Y no denuncian. Muchas veces pasa que ellos no denuncian por lo mismo, porque el machismo les dice, bueno, ¿cómo Christopher va a denunciar que la mujer le pega? ¿Qué van a decir después que es niñita? Entonces, por eso mismo los hombres se reprimen, ¿cierto?, de hacer muchas veces denuncias, ¿no? De estas situaciones que ellos están viviendo. Chicos, chicas, ay, no puedo cambiar. Al regularnos, ¿cierto? Como dice acá, evitamos actuar por impulso o caer, ¿cierto?, en el bloqueo emocional. ¿Qué es el bloqueo emocional? ¿Conocen ese concepto? Que se bloquea, que se queda como neutral, que no siente nada, quizás. Ya, ya. Como que o sea, fuera me bloqueo, es como una pausa, ¿no? No siento nada. ¿De qué otra forma podríamos interpretar un bloqueo emocional? Un estado emocional donde ya el guardarse tanto las cosas es como si uno todas las emociones que uno se guarda se fueran endureciendo dentro de uno mismo y cuando ya buscan la manera de salir, no pueden porque esa coraza que se hizo es ya tan dura que, por ejemplo, ya no Muy se fuerte. permite, ya no pueden llorar, ya no pueden enojarse como deberían o les Claro, cuesta mucho sentir felicidad. claro. Después muy difícil, ¿cierto?, conectar con la felicidad, como dice Valentina, excelente. Christopher también dice, es cuando no puedes sentir ninguna emoción, como si estuvieras vacío, ¿cierto? Como que lo que decía Valentina, se me bloquean, se me endurecen las emociones, me siento vacío, emocionalmente no puedo conectar después, ¿cierto?, con este sentimiento. No puedo conectar que si me siento bien, si me siento feliz, si me siento triste, ¿no? Estoy absolutamente bloqueada, como dice Giselle. No sentir las emociones, no darte cuenta de lo que pasa en tu entorno, como ser fría, por ejemplo. Entonces, claro, el bloqueo emocional es muy importante en el sentido de que cuando llegamos a ese punto, también tiene que ver con que hemos estado reprimiendo mucho también nuestras emociones, ¿no? El estrés académico que ustedes enfrentan cuando entran a la educación superior es complejo, ¿ya? Entonces, llegar a ese bloqueo emocional es más difícil aún porque implica muchas veces la deserción universitaria. Entonces, eh,
cuando nosotros nos regulamos o aprendemos a regular nuestras emociones, también, ¿cierto? Protegemos nuestro bienestar y nos ayuda a tomar mejores decisiones. Eso es muy importante. Ya la salud mental, como dice ahí abajo, es clave, es muy, muy importante. Hay una técnica que se llama el mindfulness, ¿ya? El mindfulness es una técnica de meditación que se utiliza mucho. De hecho, en las universidades, cuando ustedes ingresen, a veces hay cursos de mindfulness que le hacen a los estudiantes, ¿cierto? Porque se ha identificado que esta técnica es muy positiva para el trabajo emocional, para la autorregulación emocional en momentos sobre todo de crisis, ¿ya? El mindfulness o atención plena, ¿cierto? Dice, consiste en prestar atención de manera consciente al momento presente, ¿ya? Con intencionalidad y sin juzgar la experiencia, como dice. Entonces, eh, se basa en observar activamente lo que ocurre aquí y ahora, tanto a nivel mental como corporal. Muchas veces nuestras emociones no están puestas en el presente, están puestas en el pasado o están puestas en el futuro, ¿ya? Una vez me dijo mi psicóloga, me dijo, mira, la depresión es exceso de pasado, la ansiedad es exceso de futuro, ¿no? Como que uno piensa mucho en el futuro, me pongo muy ansiosa. Estoy pensando mucho en el pasado, en lo que pasó, en lo que viví, me deprimo, ¿cierto? Como dice Christopher ahí, la salud mental es tan importante como la salud física, pero muchas personas no la toman en serio. Efectivamente es así y hoy en día nos estamos dando cuenta, ¿no, Christopher? Que hay todo un mundo que descubrir en la salud mental y por qué es tan importante trabajar, porque de pronto nos dicen, bueno, tienes que hacer ejercicio, caminar todos los días, tantos pasos, ¿cierto? Pero nadie nos dice, tienes que sentarte una vez al día, hacer un ejercicio de mindfulness para que puedas, ¿cierto?, descansar tu mente, para que puedas indagar en tus emociones, ver cómo te sientes, ¿cierto? Y cómo seguir, ¿ya? Entonces, el mindfulness es súper importante, súper valioso frente, como dice acá, a las altas exigencias que ustedes van a tener una vez que salgan del colegio, ¿ya? Ayuda a entrenar la mente para salir, como dice acá, del piloto automático, que es lo que estábamos hablando delante, como es este modo avión, piloto automático, y evita que nos vamos saturando de información, pensando mucho de nuestros errores, sobre nuestro pasado, ¿cierto? Angustiándonos por lo que viene en el futuro. Entonces, hacer estos ejercicios de respiración y de meditación es muy, muy necesario aprender, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Quizás hacer este ejercicio de cada algunos ratitos en el día, decir, me voy a levantar en la mañana y antes de vestirme, antes de bañarme, antes de hacer cualquier cosa, me voy a sentar en mi cama 10 minutos, voy a respirar, voy a hacer este ejercicio de mindfulness y voy a empezar mi día. Y muchas veces ese pequeño ejercicio nos va a permitir darle otro enfoque a nuestro día, ¿cierto? Porque muchas veces, a través de técnicas muy simples, como es la respiración consciente, cómo es el escaneo del cuerpo, este ejercicio del mindfulness nos va a ayudar a reducir, por ejemplo, los niveles de cortisol, que hoy en día también son muy altos. El cortisol es la hormona del estrés, ¿ya? La hormona del estrés que en el fondo era una hormona que el ser humano desarrolló para sobrevivir, ¿no? Es una hormona, el cortisol se eleva cuando uno siente que está en peligro, cuando uno siente que está en riesgo. Entonces, ¿qué es lo que hace el cortisol? Esta hormona irriga más sangre a las piernas y a los brazos para que el ser humano pueda correr más rápido. Porque el cortisol en el fondo era una herramienta que teníamos los seres humanos en nuestro estado más primitivo para poder sobrevivir, para poder correr, arrancar más rápido, ¿cierto? De este eh, tigre de dientes de sable que me viene persiguiendo y me va a matar, ¿ya? Sin embargo, hoy en día Entonces, no tenemos que correr del tigre de dientes de sable, pero tenemos los niveles de cortisol muy altos por otras razones. Porque estamos muy estresados, porque sentimos que no tenemos tiempo para compartir con nuestra familia, con nuestro pololo, con nuestras amigas, que no tenemos tiempo para hacer deporte, ¿cierto? Entonces a veces estas técnicas simples, ¿cierto? Como vemos ahí, eh, van a estabilizar nuestro sistema nervioso, devolviéndonos el foco y la calma,
¿ya? Samuel dice, con fin, por fin será, entendí el meme del cortisol. ¿Cuál es el meme del cortisol? Cuéntenmelo. ¿Hay un meme de cortisol? No, Mire, sí, hace como a inicios de este año, si mal no me equivoco, ¿ya? en TikTok empezó como un pequeño meme donde se muestra así, por ejemplo, una persona que está alta en cortisol, o sea, una persona estresada, con muchas cosas que hacer, y una persona baja en cortisol, que por ejemplo es una persona ya más calmada, que está piola, y ahí tiene una canción bien pegadiza, así que pues... Ya. Lo voy a buscar ahí como para verlo. Sí, Ya. es importante entender, gracias Valentina, entender cómo funciona en el fondo nuestro cuerpo, porque nosotros, claro, somos mente, pero también somos cuerpo. Este estrés que sentimos emocionalmente también se lleva al cuerpo, ¿no? Y el cortisol es una hormona que efectivamente nosotros vamos a producir a partir de este estrés. Ya, como les decía yo, es un mecanismo de defensa del ser humano súper primitivo, pero que todavía lo tenemos muy presente en nuestro día a día y cada vez más, ¿no? De hecho, hay un estudio, uno se puede hacer un estudio de sangre donde te evalúan el nivel de cortisol para ver qué tan estresado estás, ¿cierto? Y a partir de eso, ¿cierto? Tomar algunas medidas, algunos médicos piden en las personas que están como con un estrés muy alto, ver, ¿cierto? Cuál es su nivel de cortisol y así también poder ayudarlos en bajar esa hormona, ¿ya? Qué bueno, Samuel, que aprendió ahí una cosa nueva. Bueno, vamos a hacer entonces ahora un breve ejercicio de respiración para que aprendan a trabajar esta técnica del mindfulness, ¿ya? Es súper simple, es súper sencilla y consiste en lo siguiente. Ya les voy a pedir que donde ustedes estén, ¿cierto? Ojalá estén en una silla cómoda, puedan estar con los pies en el piso, ya la columna, la espalda la tengan derechita, ¿sí? Los brazos relajados, ¿ya? Y vamos a hacer lo siguiente, yo les voy a pedir que respiren, inhalen en 4 tiempos, vamos a retener en 4 tiempos, exhalar en 4 tiempos y vamos a sentir nuestro cuerpo en 4 tiempos, ¿ya? Vamos a hacer este ejercicio. Me interesa que lo hagan porque después quiero que hagamos una pequeña actividad con respecto a cómo se sintieron o qué es lo que pasa en el cuerpo cuando yo tomo este espacio para detenerme, ¿ya? Profe, Entonces, esto de la respiración de 4 tiempos nos enseñaron una profesora ¿ya? en el liceo cuando nos hablaba sobre el trabajo y todo el tema. Es que ahora es un ejercicio que es súper necesario que todos aprendan a manejar, porque, y qué bueno que se los hayan enseñado en el colegio porque sirve mucho, ¿ya? Entonces, están todos cómodos, sentados, derechitos, ¿cierto? Con los pies en el piso. Entonces, yo voy a dar la indicación y ustedes van a comenzar, ¿ya? Vamos a respirar, inhalen, vamos a retener 4 tiempos. Y vamos a exhalar lento en 4 tiempos. Y 4 tiempos vamos a descansar nuestro cuerpo, respiración libre. ¿Ya? Vamos a repetir este ejercicio nuevamente. Vamos a inhalar en 4 tiempos. Retenemos. Exhalamos. Y sentimos nuestro cuerpo. Vamos a sentir, vamos a poner atención a nuestras manos, a nuestros pies, ¿ya? Nuevamente, vamos a inhalar en 4 tiempos. Inhalen, retienen,
exhalen y descansan. Vamos una última vez. Vamos a inhalar en 4 tiempos. Inhalan, retienen, exhalan y descansan. Van a cerrar los ojos. Me interesa ahora que cierren un poquito sus ojos y sientan su cuerpo. ¿Dónde se siente este ejercicio? ¿Qué sienten? ¿Cómo sienten sus manos? Escuchen ahí su pecho, su abdomen, ¿cierto? ¿Cómo se siente? Las piernas, cómo sienten su cabeza, sus rodillas. Vamos a hacer un escáner también en el cuerpo, ¿no? A ver cómo nos sentimos. ¿Sienten algo? ¿Sienten algo diferente? ¿Algo qué pasa en ustedes cuando hacen este ejercicio de respiración? Nos relajamos, Ya Sofía se relaja. ¿Alguien sintió algo más? sentí más tranquilidad, ¿Más más, tranquilidad? me sentí más Fantástico. calmada, que como que ya solté todo con solo respirar profundamente. Ya, se sintió más calmada, sintió que soltó cosas. Ya, Martín dice, le dio sueño. El sueño es un buen indicador porque el sueño nos habla de que nos relajamos, ¿cierto? Cuando no podemos dormir porque estamos muy estresados, el sueño es un buen indicador, también nos ayuda a reparar nuestras células, ¿cierto? Es un buen indicador. Valentina dice, sentí el cuerpo más ligero. Taina dice, me dio sueño igual. Ya, ese es un buen indicador, quiere decir que están cansados, que su cuerpo también les está diciendo, oye, estoy cansada, estoy cansado, necesito descansar, ¿cierto? Sentir el cuerpo más ligero es una reacción, ¿cierto? Importante en el caso de el mindfulness, porque ese es su objetivo, digamos, ¿no? Que ustedes puedan sentir el cuerpo más relajado, como decía Sofía, ir soltando algunas cosas. Samuel dice que se le cayeron unas lágrimas, porque Samuel probablemente hay hartas emociones, ¿no? Harta emotividad que está ahí en tu ser, tienes mucho estrés, como dices tú, ¿cierto? Y el cuerpo bota de muchas formas, ¿cierto? El estrés. De hecho, les cuento un caso científico. Han estudiado las lágrimas de la gente que está estresada, y en las lágrimas de estrés va cortisol. Por eso llorar es importante, y cuando lloramos nos sentimos muy estresados, nos sentimos muy angustiados y lloramos, nos sentimos después un poco más relajados o más relajadas, porque en esas lágrimas también botamos cortisol. Y el cuerpo necesita eliminar, ¿cierto?, el cortisol de alguna forma. Entonces llorar también es es una respuesta positiva, ¿ya? Sobre todo en el caso de los hombres, ¿no? Que sabemos que muchas veces se reprimen el llanto, se reprimen la tristeza, ¿no? Chicas, chicos, les voy a dejar una tarea para la casa porque no vamos a alcanzar a hacerla ahora. Quiero que dibujen una figura, su figura humana, su figura corporal, y que puedan identificar así como vemos en esta imagen. Están viendo las imágenes, ¿cierto? Que están en la PPT. ¿Sí? Súper. Hay unas figuras humanas y que nos muestran, este es un ejercicio que se hizo anteriormente con otros estudiantes, cómo se siente
la emoción, cómo siento después de haber tenido este ejercicio de mindfulness. Eh, ¿Dónde sentí la emoción? ¿Qué es lo que se me liberó? ¿Cómo lo experimenté? ¿Ya? La idea es que ahora ustedes en su casa, después de haber hecho este breve ejercicio de mindfulness, puedan identificar, ¿cierto? A través de un dibujo, de repente ponerle forma a lo que estamos sintiendo también nos ayuda a liberar lo que estamos sintiendo. Es como escribir, ¿no? Cuando de repente tenemos muchos pensamientos y escribimos, como que le damos, como que los sacamos y los ponemos en otro lugar. Bueno, las emociones pasa un poco eso también, ¿no? Cuando las dibujamos, vemos qué es lo que nos está generando en el cuerpo, qué estamos sintiendo, también las vamos ubicando en otro lugar y nos permite también organizarnos emocionalmente, ¿ya? Así que la idea es que puedan hacer, identificar esta emoción, dónde la sintieron, su dibujito, y así la próxima semana también la vemos. Al partir la clase podemos revisar, ¿cierto?, sus dibujos y ver dónde sintieron esa emotividad, ya esa emoción, qué es lo que les generó este mindfulness, ¿ok? ¿Lo van a hacer? ¿Sí? Acá me recomiendan en la oficina, me dicen que pongan musiquita suave, hacen este ejercicio de respiración y pueden poner un aroma, ¿cierto? Suavecito. Es una herramienta que les va a servir mucho cuando estén en la universidad. Se van a dar cuenta cuando, bueno, en la vida en general, ¿no? Cuando estén en una situación compleja, perdón, en una situación difícil, en una situación estresante, de repente sentarse y respirar unos minutitos, van a ver una transformación súper significativa. ¿Ya? Chicos, chicas, ¿qué aprendimos el día de hoy? Cuéntenme. Podemos regular nuestras emociones y que podemos hacer un ejercicio de respiración siempre y cuando estamos tensos, estamos con mucho estrés y frustrados. Ya, súper. Gracias, Sofía. ¿Alguien más se queda con algo de esta clase? Quizás algún conocimiento que no sabían, quizás algo en particular que aprendieron. Christopher dice que él se queda con lo importante que es la salud mental y saber regular nuestras emociones. Súper. Qué buen aprendizaje, Christopher. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más se queda con algo de esta clase que aprendieron el día de hoy? Samuel dice, yo me quedo con qué cosa era el cortisol. Ya, súper, Samuel. Aprendió entonces hoy día lo que es el cortisol, que es una hormona del estrés, que es una hormona que generamos para sobrevivir, ¿cierto? Como seres humanos, para poder correr más fuerte, para poder arrancar del león, solo que ahora no arrancamos del león. A veces ahora arrancamos de otras cosas. Arrancamos de los problemas, sí. Así que importante también aprender algunos conceptos, ¿no? Sofía dice que la salud mental no afecta solo a las mujeres, sino a todos en general. Exacto, que la salud mental, siempre hemos pensado, generalmente la gente dice, no, es que las mujeres son más lloronas, son más sensibles, son más dramáticas, ¿no? Eso, bueno, también es un discurso machista, pero a la vez también nosotras expresamos más nuestras emociones, ¿no? Le contamos a nuestra amiga, hoy estoy triste, me siento triste, pero eso no quiere decir que los que no hacen eso no lo estén sintiendo, ¿no? También están experimentando emociones y la salud mental entonces es importante para todos, no solo en el caso de las mujeres. Muy bien, Sofía. ¿Alguien más que se queda con algo de esta clase? ¿Una última palabra? Valentina, Christopher, no, Christopher ya nos dijo, Martín, ¿se quedan con algo que se llevan el día de hoy? Pues yo podría decir que me quedé con el ejercicio, Ujú. no solo porque quizás en algún momento lo podría necesitar yo, sino porque
como quiero estudiar psicología, siento que era un buen detallito para saber si es que algún día algún amigo, algún familiar o hasta alguna persona en la calle necesita ayuda Súper herramienta, para Valentina, y de socorrer. repente, sí, gracias por tu comentario, porque de repente nosotros vemos que alguien está muy sobrepasado, está llorando, está en crisis, ¿cierto? ¿Cómo ayudo a esta persona? Bueno, esta es una herramienta. Decirle, mira, siéntate, respira 4 tiempos, retén, exhala, ¿cierto? Y esto nos va a permitir quizás ayudar a esa persona a salir de un estado quizás crítico que pueda estar. Entonces, una buena herramienta, ¿no? Sofía Quinteros nos dice, ella se queda con que la salud mental en Chile y en el mundo es un asco. Sí, estamos ahí complicados, ¿cierto? Que la salud mental en Chile y el mundo nadie la toma muy en serio. En Chile es lamentablemente una deuda pendiente que tenemos, ¿no? Y que el machismo no afecta solo a las mujeres, es algo similar a lo anterior que dije. Sí, muy bien. Leonor dice, bueno, lo del cortisol, que ya varios lo han dicho, y igual darle las gracias por la clase tan entretenida e interactiva y por el ejercicio de respiración. Muchas gracias, Leonor. Chicos, chicas, los agradezco su participación el día de hoy. Los felicito porque tuvieron muy buenas reflexiones. Siempre es un agrado trabajar con ustedes. Acuérdense todos de haber escrito su nombre y su RUT para que queden presentes en la asistencia. Y bueno, nos vemos ya la próxima semana con alguna otra actividad que se venga para la próxima clase, ¿ya? Así que eh, Samuel dice que el estrés se siente en todos lados, más que solo en el liceo. Claro, créanme que sus padres, sus amigos, sus abuelos también se estresan muchísimo. Ustedes son una parte del estrés nomás, de la vida. Todos nos estresamos muchísimo, así que hay que tratar también de tomarnos ese minutito y poder relajarnos, ¿no? Respirar, hacer algún ejercicio para bajar de vez en cuando. Chao, profe, dice ahí Samuel, chao Samuel, que te vaya muy bien, chao Renato, que esté muy bien, Christopher, cuídese, chao, chao, Tiare, me encantó su clase, qué rico, Tiare, profe, cuídese, linda tarde para usted Chao, también. profesora, cuídese que tengan buen día. Chao, igual Chao, ustedes, profesora, que tenga un cuídense, que buen estén muy día, bien. que tenga una buena noche. Gracias, igual ustedes, chao, chao. Participativo, sí.